Por lo que Dios nos va a ayudar a hacer. Gracias, sea usted bienvenida, qué bueno que nos acompaña. Sonríale a la persona que está a su lado, así hágale así como que tiene ganas de sonreír. Y mire, algo que Dios siempre nos ha ayudado y nos ha bendecido en este lugar es que siéntase con la libertad de poderlo adorar, de poder estar en su presencia. Gracias. Tenemos muchas sorpresas, al final tenemos la mejor. Hoy entregamos el aire acondicionado que usted mira del lado derecho. Todos dicen que ya se lo suba a su camioneta, pero les dije que no, que vamos a esperar, vamos a seleccionar que un bebé venga y lo saque y poderlo entregar, ¿verdad?, como debe de ser. Primeramente, siéntase bienvenido. A las personas que nos miran a través de las redes y la plataforma, queremos enviarle un cordial saludo. Gracias por estar atentos a la página. De verdad que ya desde ayer nos están mandando saludos. Qué bueno que están con nosotros, no le cambie. La verdad que es un privilegio y un gozo siempre compartir la palabra del Señor y estar siempre compartiendo lo que el Señor quiere. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a ponerlo en sus manos. Señor, te doy gracias y te bendigo. Gracias porque siempre ponemos todas las pláticas en tu nombre, en tus manos. Que sean tus palabras las que hablen a través de mi boca, que yo no tenga que hablar o decir cosas que a ti no te competen, no te corresponden. Y te doy gracias porque todo lo que hacemos, lo hacemos por ti y para ti. Gracias te doy, eres bienvenido en este lugar. Que sea tu Santo Espíritu que se glorifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay cosas que a veces en la vida tenemos que determinar cambiar, determinar hacer, hay cosas que debemos de hacer. El tiempo no determina las cosas. Hay gente que luego viene y nos dice es que vamos a dejarlo al tiempo. El tiempo no va a arreglar nada, yo te lo voy a asegurar. Desde hace muchos años yo tenía ese concepto en mi mente y nunca pudo cambiar nada. Así que no se mortifique, hoy vamos a tener que determinar cosas. Hubo personajes de los cuales te voy a mostrar. Ellos siempre en esta charla pudieron hacer, de acuerdo a lo que Dios y el Señor pusieron en sus corazones, poder hacer para que las cosas cambiaran. ¿Cuántos quieren que Dios cambie cosas en su vida? Amén, ¿verdad? Todos no queremos quedarnos igual, pero hay que determinar a veces hacer las cosas. He denominado el tema de la siguiente manera: determinados hasta el final. ¿Por qué? Porque si tenemos una determinación de ir creciendo, cambiando, vamos a poder ver y experimentar pues todas las bendiciones de Dios sobre el camino. Cuando no determinamos nada, nos quedamos erráticos, sin hacer nada. Pero ahí es donde Dios nos invita a tres cosas que vamos a ver hoy. Número 1, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado dice que será muy grande. A veces comenzamos a determinar asuntos en nuestra vida que comenzamos de una manera pequeña. Y comenzamos a hacer cambios y empezamos a ver cómo Dios comienza. Pero dijo, pues es que es algo muy pequeño que empecé. Pues no importa. Todos los cambios que vas a determinar van a empezar por un principio pequeño. Y cuando menos mires, tú vas a ver lo grande que ya está haciendo en el reino de Dios. ¿Sí? Así es en el reino de Dios, ¿verdad? Empezamos, trabajamos en algo que Dios nos da la oportunidad. Yo todas las cosas que veo que a veces me dicen las personas, ¿por qué ya le cambió? Usted no habla de problemas. Le digo, yo no hablo de problemas, hablo de propósitos. Porque en el momento que Dios me pone un propósito, yo comienzo a obedecerlo. Y por algo me lo está mostrando. ¿Sí? Si habla Dios a tu vida en algo, Dios quiere que determines una cosa. O determinamos hacer el bien o determinamos hacer el mal. Fíjate el apóstol Pablo, ¿qué le sucede? ¿Sí? Dice: ya hacía varios días que estábamos ahí cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Al llegar ante nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies y esto dijo: el Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de extranjeros. Fíjate cómo empieza una problemática muy fuerte, porque si tú observas era un problema. Es como por decir, présteme su cinto, y yo le digo, ¿de quién es el dueño de este cinto? No, el mío no es, aunque sea suyo, ¿verdad? Porque sabía lo que iba a pasar, pero un hombre determinado, ¿sí? Un hombre que sabía cuál era la encomienda de Dios. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Dice, como no pudimos convencerlo,
dicen sus discípulos, lo dejamos diciendo, que se haga la voluntad del Señor. Era un hombre, ¿verdad?, muy determinante. ¿Lo estás viendo? Como no lo pudieron convencer, ni haciéndole manita de puerco, entonces lo dejaron y dijeron que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué le parece si lo dejamos? Pues está bien, déjalo. Pero él tenía una encomienda. Al final de toda la historia, él tenía una encomienda: ir a Jerusalén. Después de su viaje misionero, la intención de él era volver, ¿sí?, a Jerusalén antes del Pentecostés. Usted lo está leyendo en el devocional. Si usted está leyendo, usted está conmigo en la plática. ¿Qué más dice el tema? Sí, podemos ver en el tema actual, estas futbolistas, unas de ellas participaron recientemente y perdieron. Y tomé un refrán que viene, que no es bíblico, pero es práctico. Dice: nadie quiere perder, pero cuando un favorito se marcha tan temprano, el impacto es mucho más grande. Estas futbolistas perdieron por alguna razón que yo no la sé y no quiero investigar, porque no es realmente irrelevante, pero solamente lo vi como algo que cuando uno se va antes y que no cumple las cosas determinadas, pues impacta mucho, ¿verdad? Impacta en cualquier medio deportivo, profesional, en el medio que usted esté. Y usted comenzará a ver que hay cosas que van a determinar nuestra estancia en el camino del Señor, o no vamos a permanecer. ¿Qué más dice? ¿Estás determinado a seguir? Porque a veces estamos con una duda incesante en nuestro corazón, donde nos dice: ¿quieres seguir o te quieres ir? Porque a veces no queremos venir, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha querido ir? No me gané. Levánteme, ayúdeme, si no el único pecador aquí voy a ser yo, ¿verdad? Todos nos queremos ir en alguna manera y buscamos: no, ya no, de eso no. ¿Y por qué no? Porque ya no quiero, porque no me siento bien. Pero yo no entiendo por qué no determinas una cosa en tu corazón, ¿verdad? Al menos yo trato de ser de una sola pieza, como decimos. Y si decimos que seguimos, seguimos. Hace casi 23 años determiné continuar hasta los días que me restaran de vida en esta tierra, predicando la palabra cuando tuviera la oportunidad. Y lo he cumplido cabalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso lo determina en tu corazón lo que quieres hacer. Y yo determino seguir a Dios, pues lo sigo, porque yo sé que afuera, sin Dios, no soy nadie. ¿Verdad que no? ¿Qué eras sin Dios antes? Nada. Aunque tú lo creas, no éramos nada. Ahora que vemos todo lo que Dios nos ha dado, comenzamos a ver cuántas bendiciones tenemos. Usted no lo deje de seguir. Como dicen las redes, diría Jesús: sígueme, ¿verdad? Pero realmente determínalo en tu corazón. ¿Qué dice la definición? Siguiente. Dice: determinado es un adjetivo que es uno en particular o con características bien definidas. Un ejemplo: asistió a la iglesia bien determinado a cambiar. ¿Sí? Aquí la determinación va a traer cambios. Y los cambios tienen que venir. Si no, Dios va a seguir tratando con nosotros. A veces no queremos cambiar. Había personas que anteriormente a mí me decían: ¿y por qué tengo que cambiar? Porque ya vine. No, porque es algún proceso en el cual tú tienes que aceptar lo que Dios te invita a cambiar. ¿Qué debes de cambiar? Tú lo sabes. Malos hábitos, ¿verdad? Malas costumbres, probablemente pecados recurrentes, cosas que no debemos de hacer, cosas que a Dios no le agradan. Alguien dijo: ¿y dónde puedo ver? Porque esta persona me expresaba: yo fumo. Y le dije: está bien, fume donde no lo vea Dios. Pues ya me la puso difícil. Le digo: bueno, pues es que usted debe de saber que todo lo que usted mete contamina el templo, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. Sí, y no lo va a traer lleno de humo como discoteca adentro, las luces y todo como si fuera una fiesta. Pero eso es lo que usted va a permitir. Entonces, ¿no es muy recomendable? Pues yo le aconsejo que no. Yo tengo 2 casos muy particulares en mi vida. Mi madre murió de efisema pulmonar. Mi abuelo materno murió de efisema pulmonar por fumar. Y al final tuvo problemas de salud muy fuertes, muy fuertes. ¿Sí? Al final mi madre le tuvieron que desconectar un nervio de aquí del hombro para que el dolor, porque empezó
¿Cómo le llaman cuando se empieza a extender el cáncer? Tiene una palabra en término médico. Y se empezó aquí, se empezó a correr y era un dolor tan intenso que tuvieron que cortar, era un músculo o un tendón que iba aquí para que el dolor se quitara. Se llama metástasis, donde empieza a invadir del pulmón, se empezó a ir al nervio de aquí. Y eran cosas muy difíciles que tenían que experimentar. Y a veces eso nos invita a reflexionar. Usted venga, ofrézcame un cigarro y con mucho respeto le voy a decir que no. Por la parte de mi padre teníamos alcoholismo, una línea de alcoholismo muy marcada. Mi padre pues tomaba habitualmente todos los sábados o domingos, cuando el doctor se lo prohibía por una situación de salud. Pero allí podíamos aprender nosotros, que yo le decía, ¿por qué fumas y por qué no determinas cambiar? Es que tengo problemas, pero el alcohol y comer cosas que no te permiten el doctor, eso no va a cambiar. Tienes que tomar una determinación. Y hoy te invito esta mañana a que tomes una determinación hasta donde estás parado. Sí, porque la corrección puede venir. Y la corrección, cuando viene, Dios sabe a quién corrige y a quién no. ¿Sí? Yo trataría de buscar la manera de saber qué es lo que Dios quiere que determine cambiar. Pregúntale esta mañana qué quieres cambiar o qué necesitas cambiar, porque eso es lo que más quiere Dios en nuestra vida. Siguiente, sí, ¿cuál es el objetivo? Salmo 44, David decía, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. La primera parte habla de apostatar. Apostatar significa conocer de Dios y volverte atrás. Es la primera parte del versículo. Y que no te apartes de sus caminos. Eso era lo que no quería David hacer. Pero a veces, como seres humanos, nos sucede este tipo de cosas. Siguiente. ¿Qué más dice? 3 características de una persona que se encuentra en una posición determinada. Número 1 va a ser: vive una vida que avanza. Apúntala. Una persona determinada vive una vida que avanza, no se queda en la misma. Vino, aprendió y comenzó a avanzar. ¿Cómo avanzo? A través de una forma práctica de leer, de congregarte, de alabar. Es que yo solamente puedo oír de cantantes muy reconocidos. Está bien por un momento, pero ¿te llenará lo que estás oyendo? Sí, yo tenía y conozco una persona que le gusta mucho ver grupos de esos que maldicen y hacen cosas muy malas. Y decía, ¿por qué me siento tan mal en la noche? Pues por todo lo que cantaste en el día. Pero maldicen poco, pues con eso, mira cómo está. Luego no puedo dormir, escucho ruidos, escucho voces. Pues es lo que estás cantando todo el día. Y eran maldiciones que a veces uno dice, pues no tiene caso estar oyendo cosas que no me edifican. ¿Sí? Es que con esas sí me corto las venas. Pues no se las corte. Mejor determine qué clase de vida quiere llevar. Eso de que esté todos los viernes así cortándose las venas, pues no es sano. ¿Verdad? Dile que está a tu lado, no es sano que te corte las venas. ¿Ya oíste? Sí, mejor determina lo que tienes que cambiar. ¿Para qué sigues luchando? Sí nos pasa, sí, a mí me pasaba. Sí, me entristecía, pero decía, bueno, ¿y por qué tengo que entristecerme? Romanos 8:1 dice la palabra, ¿verdad? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No permita la condenación. Sí, la condenación nos acaba. Y nos acaba brutalmente. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Qué dice aquella persona que vive una vida? Dice, otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. ¿Te parece bien? El Señor no tenía ningún inconveniente. Siguiente, mira lo que le contesta. Jesús le contestó, dice, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Usted está determinado a seguirlo? Sígalo. Si quita la mano y empieza otra vez hacia atrás, no servimos para el reino de Dios. Si ya determinó ir adelante, continúe adelante. Deje que los demás se queden. Hubo mucha gente que yo empecé hace 22, 23 años que no siguieron adelante. Y siempre mi exhortación, imagínense,
El que me trajo, yo le tuve que decir que continuara. ¿Cómo ve? Era mi padre, pero mi padre espiritual. Me trajo a las puertas de Dios y nomás me dejó en el cesto Moisés, que se llama, y ahí me dejó en la puerta, tocó y se fue. 22 años después se lo dije, me lo encontré. Le digo, gracias por llevarme a la puerta del Señor, pero nomás tocaste y me dejaste afuera. Ya no te acompañé, ¿verdad que no? No, hiciste muy buena labor, porque convencerme era difícil. Era duro de morir, como Bruce Willis, ¿verdad? No me convencía tan fácilmente. Había que haber algo más grande para hacerlo. Y le agradezco de todo mi corazón que me haya llevado a las puertas. Pero si yo vuelvo atrás, no estoy sirviendo, ¿verdad?, para el propósito de Dios. ¿Qué más dice el tema? A veces tendremos que despedirnos de gentes. Y es cierto, tendremos que dejar gente atrás que no la queremos dejar, los amamos, pero ahí es un tiempo de dejarlos. ¿Sí? Aquí vino una persona a quien le envío un saludo y me dice esa persona, ¿verdad?, es que nos dejaste. Y le dije, yo no te dejé. Para empezar, tus ojos deberían de haber estado puestos en Dios, no en mí. Siempre que les dije que miraran a Dios, que amaran a Dios y que sirvieran a Dios. ¿Está de acuerdo? Dices que te extrañamos, qué bueno, pero el teléfono no miente, no tengo ninguna llamada. Entonces realmente solo era protocolo para decir que quería mantener una conversación. Pero al final de cuentas yo le dije a él, pon tus ojos en Dios. Eso es lo que debes de hacer. Vive una vida que avanza. Ahora es tiempo de que ustedes que ya están y tienen todo, muchos años estuvieron conmigo, algunos hasta 10 años. Y yo les decía, ya es tiempo que prediquen, ya es tiempo que den clases, ya es tiempo que hagan algo para Dios. Pero si usted quita la mano del arado y no hace nada, dejamos de servir a Dios. Y tendremos que despedirnos. Pablo se despidió. Y cuando se despidió del lugar donde estaba para ir a Jerusalén, mira lo que le hace a la gente. Siguiente. Dice, pero Pablo les contestó, ¿por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Le quebrantaban el corazón a Pablo. Si yo hubiera oído a todos los que me decían, no se vaya, pues no hubiera avanzado. Y a veces tenemos que avanzar y tendremos que avanzar los que debamos avanzar. Pero ¿por qué no avanza en su vida? ¿Qué está deteniendo para que usted avance? ¿Hay algo que está luchando? ¿Hay algo que en su mente recurrentemente viene como una película y que no la deja avanzar ni prosperar? Pablo dijo, no me entristezcan el corazón. ¿Por qué me entristecen? Ay, no hagas eso, ¿verdad? Uno de sus discípulos le dijo a Jesús, que no te acontezca tal cosa, Jesús. Dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo quería desviar del propósito que tenía Dios en su vida. Y a veces así es. El enemigo trata de disuadir la obra de Dios en tu mente. No, dice, si tú fueras Pablo dirías, ya dejen de entristecerme, determinemos y sigamos a Jerusalén. ¿Por qué no pasamos? ¿Por qué no fuéramos a Jerusalén? Si ahí era el propósito donde Dios mandó a Pablo. Siguiente, dice, una vida que no puede hacer nada por miedo o por pensar de más, no avanza. Son dos cosas que también afectan mucho. Cuando dices que no puedes hacer nada porque tienes miedo, ya ahora le sustituyeron, ahora se llama temor. ¿Sí? No, es que tengo temor. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué es el temor? El primer ladrón que trae el enemigo es el temor. Pero dijo Jesús, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Ten a Jesús y el temor se va a ir. ¿Sí? Él no puede residir en el lugar donde tú estás. O por pensar de más. A veces pensamos cosas que la demás gente no piensa. Y a muchos de ustedes les he dicho, hábleme en vez de que esté pensando cosas que no son. Es que yo pensé de usted. Un mes le duró a una persona un pensamiento que yo había ido a un lugar y había hablado mal de él. Y le dije yo a esa persona, lo invité a mi oficina, le dije, ven y platicamos. Y al mes llegó finalmente, después de estar pensando de más. Dices que yo pensé que usted había ido a tal lugar. Y le dije, para empezar, ni fui. Y todo se derrumbó por estar pensando de más.
Deje de estar haciendo fantasías en su mente. No piense de más. Todo esto que le estoy narrando está en su devocional. Si usted lo está leyendo, de ahí lo tomé. Viernes, sábado y domingo. Y se lo estoy concentrando para dárselo como si fuera una pastilla. Siguiente. Dice, aclare los malentendidos. Punto número 2. ¿Tenemos malentendidos? Pregúnteme. Si tienes malentendidos, mira el de al lado. Así, vela así de reojo, así como que sí, porque eso nos encanta amarrar, ¿verdad? ¿Si hay o no hay, Tomás? Si hay, dice Tomás, si hay. Si hay, a veces, Omar, ¿cómo ves? ¿Tú crees? ¿Sí o no? ¿Sí? Rosy, ¿cómo ves? ¿Hay malentendidos a veces? 2, ¿verdad? Gaby, ¿cómo ve? ¿Usted? ¿Sí? ¿Sí? Vicky, ¿cómo ve? A veces hay malentendidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Dice, al volverse Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? ¿Sabe al Pedro, bien intenso? ¿Y a este qué le va a pasar? Nada más porque se recostó así, tantito. Y se sintió mal. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Verdad? Si todos caminaban los 12 con él, ¿por qué tenía que haber malentendidos? Siguiente, mira que Jesús era bueno para decir las cosas. Decía, Jesús le contesta, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Pero esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Escucha bien lo que dijo. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? En mi rancho dicen, ¿y a ti qué te importa? Sígueme. Es que aquel no hace, ¿y a ti qué te importa? Te voy a decir en mi versión rancho, ¿verdad? Sí, ¿qué te importa? Sígueme. Deja que los demás no quieran, tú sigue. Porque luego decimos, si no va mi comadre no voy. Porque ¿verdad? Como que nos encanta el conjunto, Pero fíjate lo que hace. Siguiente, mira lo que hace. Él viene y se le recuesta. Porque era un hombre privilegiado. Era de su círculo más íntimo de Jesús. ¿Y quién quisiera, verdad, haberse recostado como él? ¿Sí? ¿Quieres ver el video? Velo. Ahorita vamos a ver. Veamos el video para que te ilustre. Volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pedro, al verlo, preguntó, Señor, ¿qué hay de este hombre? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Están entendiendo la historia? Se las ejemplifiqué. Sí, a veces tenemos que dejar a los demás, dejar de estar metidos en malentendidos, porque el malentendido lo que hace es pervertir la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es que a mí no me tratan tan bien. Pues no la van a tratar. Dígame en qué lugar nos tratan bien. Jesús vino y no lo trataron bien, que era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Aclare sus malentendidos y mejor recuéstese en su pecho. ¿Para qué anda con problemas? ¿Sí? Es que a mí no me hicieron, a mí no me dieron. Deje todas esas tonterías. Sigue el camino del Señor. Es que es difícil, nadie dijo que era fácil. Pero a veces tenemos que quitar los malentendidos.
Y es algo con lo que luchan muchas personas. El pensar que otra gente debe de pensar o asumir como ellos. Y no es así. Usted debe de comprender, sí quería seguir en la obra, pero no quería decir eso. Si quiero que yo regrese hasta que yo esté, no pasa nada. Tú síguelo. Si el otro no quiere seguir, ¿a ti qué te importa? Sigue en el camino de Dios. Mucha gente en la pandemia abandonó el camino. Mucha. Yo veo mucha gente que nos hemos encontrado en lugares como en Altama o en otros lugares y le digo, ya no sigue en el camino. Me dijo, ya no. ¿Y por qué no? No, ya no. Simplemente ya me aburrí. Válgame, pero aburrirte de qué? De algo que nos va a llevar a una salvación y una vida eterna. ¿Por qué te vas a aburrir? Siguiente. ¿Sí? ¿Qué más dice el tema? No haga concesiones. Es otro de los puntos que quiero mencionarle. A veces hacer concesiones tienen un alto precio. ¿Sí? Compartíamos en la ciudad de Ébano a una persona y le compartimos de una manera práctica y sencilla. La persona presentaba en su salud un cáncer terminal y oramos por ella. El cáncer entra en remisión, se detiene el cáncer. Pero ella dijo el 12 de diciembre, para llevar la fiesta en paz con mi familia, voy a ir a celebrar a la Virgen. Bueno, si usted lo quiere determinar así, adelante. Cuando Dios dice que Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso, es un Dios que nos ama, que no comparte su gloria con nadie. Y lo deja. Y ella, por hacer una concesión familiar, avanza. Y va el 12 y los acompaña. Y en enero le hablamos para invitarla. Y me dice, el cáncer se activó. ¿Qué necesidad había de hacer una concesión? El Señor ya había metido su salud en una remisión. Yo me quedé impresionado. Dije, si Dios ya me arregló una situación, ¿por qué persisto en dar concesiones? Y eso no debemos hacer. Sí, a veces Dios nos da, yo he visto tantos milagros, tantas cosas que me ha comentado la gente y que me dice, le doy gracias. Sí, porque entré en una situación de salud favorable. Ahora estoy bien. Una persona me dijo, yo tengo un problema por consumir exceso de carne roja. Se ora por la persona sana, le dan una constancia médica. Y su siguiente pregunta el próximo domingo me dijo, ¿y cuándo puedo volver a comer carne? Dije, oh, no, no entendió. ¿Cuándo voy a volver a poder comer carne? Es que ya te la quitó, busca otra alternativa de alimento. Pero a veces damos concesiones. ¿Qué pasa cuando hacemos concesiones en la vida? Dice, al hacer concesiones puede ser de una forma positiva, como llegar a un acuerdo conciliatorio, o puede ser negativo, como rebajar los estándares bíblicos. La Biblia nos instruye a no comprometer las normas de Dios. Hay veces que las personas dijo, ¿y me puedo tatuar? Pues es decisión suya, ¿verdad? Al final de cuentas, léalo en Levíticos 20, ahí dice que no imprimirás marca alguna. Yo no sé por qué quieran tatuarse. No sé si tatuados nos identifiquen más allá arriba, o no sé cuál es el plan, ¿verdad? O el propósito. Y puedo ir a bailar música así fea, pues báilela. Usted tiene una responsabilidad y usted sabe si le conviene ir a bailar o no. Y a veces preguntas que a veces me impresionan, porque digo, pero si bailo un poco no me va a pasar nada. Pues usted vaya. Yo creo que usted ya tiene tantos años que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que no es necesario preguntar, que si usted se da ciertas licencias o permisos, pues lo hace por usted misma o por usted mismo, ¿sí? Pero a veces tener concesiones en la vida, y más en una vida espiritual, a veces es difícil. Yo conozco las raíces de mi vida y son cáncer y es alcoholismo. Cuando yo fui a un encuentro en la Ciudad de México, y les agradezco de corazón, una de las cosas que yo aprendí y vi en mi vida es que la persona que Dios usó para romper una maldición de alcoholismo, le di las gracias a la persona, porque cuando estuve en el evento, yo todo olía a vino, todo el salón olía a vino, pero el que más olía a vino era yo. Venían y se me acercaban y me decían, hueles a vino. Era una maldición.
Mi padre tomaba, mi abuelo tomaba. Entonces comencé a entender que había algo que no podía yo darme la concesión de tomar. Porque yo estoy viendo, ver a las personas fallecer por esas situaciones, al menos a mí me dan una enseñanza de vida. Y yo digo, no puedo darme esa concesión. ¿Sí? ¿Qué más dice el tema? Dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. ¿Sí? Ese es el tipo de personas que a veces debemos ser. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. No somos iguales. Ayer estuvimos, ¿verdad?, en el fútbol. Le doy gracias por sus vidas y gracias pero veíamos, ¿verdad?, cuando hay gente que no tiene a Dios, maldecían. De hecho, Beto se grabó la porra esa, ¿no? ¿Cómo se llamaba Beto? Que ya la trae como un salmo casi. Y yo le dije, no, Beto, eso no te lo grabes. ¿Sí? Y nos daba, ¿verdad?, que había gente que se daba ese tipo de concesiones. Llegaban bien tomados, fume y fume, las chicas maldiciendo. Yo dije, bueno, es un ambiente, ¿verdad?, que no tanto es para mí. Pero dije, bueno, pues Pablo se hacía a los gentiles. Para ganar a los gentiles, tarde o temprano alguien nos vamos a encontrar. Y podemos, ¿verdad?, de alguna manera hacerlo. Y no hago escarnio, sino te puedo mostrar que hay personas que siguen todavía dándose esas ligeras concesiones porque no conocen de Dios. Pero no era el lugar para compartir, ¿verdad? Obviamente me iban a sacar a patadas del lugar porque no era más que un partido de fútbol. Pero aprendemos que todo lo que lo busquemos de corazón, realmente eso es lo que puede ayudar nuestras vidas. Siguiente, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente, ¿sí? Ahí el Señor establece las cosas y tú determinarás. Se han terminado las consultas de todo tipo, que si son buenas o malas. Tú sabes qué es lo bueno y tú sabes qué es lo malo. ¿Quién tiene más de 5 años en el Evangelio aquí? Más de 5 años, más de 5 años. Y si me preguntas, ¿será bueno o será malo? ¿Qué te responderé? Tú sabes lo bueno y tú sabes lo malo, ¿verdad? He puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. Entonces ya no pregunte, ni dé concesiones, haga lo que debe de hacer. ¿Para qué anda pidiendo consejos? Y marque, 3, 4, 5 veces. No veo la razón. Haga lo que debe de hacer. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Prestamos las llaves del carro, ¿va? A mí me las prestaban cuando era joven. Y me decían, no llegues tarde. No, hombre, era lo primero que hacía. ¿Sí? O le das las llaves a tu hijo o a tu hija, nada más no llegues tarde. No, hombre, ese no llegues tarde nunca se cumplía. Cerraban. Al último me decían, si a tal hora no llegas, le daban llave por dentro. Y me tenía que brincar por el techo de la casa. Pero era porque hacía concesiones. Mi padre, ¿verdad?, conmigo. Pero al final, poco a poco fui entendiendo que no era por ahí el camino. O con los niños. Tú no tienes estos que le dices, si te comes esto te vamos a dar chocolate. Aunque ande como trompo el niño, ¿verdad?, como taz, vueltas y vueltas. Y a veces hacemos concesiones con ellos. Ándale, cómele y te voy a comprar lo que tú quieras. Y el muchachito entiende, ¿verdad?, porque no es un tonto. Y a veces hacemos concesiones, pero son concesiones que no nos ayudan en la vida. Lo que hay que hacer hay que determinarlo y punto. ¿Sí? Que no te gusta, está bien. Yo tenía uno de mis hijos que no le gustaba el hígado y se lo disfrazábamos con 1000 cosas. Y dijo, no, esto le pusieron hígado porque ya lo tenía en su paladar identificado. Pero a veces, ¿verdad?, tenemos que cumplir lo que Dios nos está ayudando en nuestra vida y no hacer concesiones. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito, escucha bien, nuestra decisión de que se abstengan, dijo Pablo, de lo sacrificado a ídolos, ¿sí? De sangre, de carne de animales, estrangulados y de inmoralidad sexual. Él les dijo, no se den esas concesiones, porque esas concesiones van a tener un problema. El primero era lo que era sacrificado a ídolos. Hoy lo vemos, el Día de Muertos, altares, recogen y se lo dan a las personas para que se lo coman, ¿sí? Y es cierto, sí, en México es muy tradicional.
Es que mi abuelito tomaba cerveza y viene la cerveza que le pusieron al abuelito y te la dan a ti. Y como tú no tienes ningún inconveniente de celebrar a tu abuelito, pues te la empinas sin problema, ¿verdad? Tantito más, tantito menos, no pasa nada. Eso es lo que les dice Pablo. Animales que han sido estrangulados porque no les dan una muerte correcta. Y de la inmoralidad sexual también habló, tanto a ellos, a los corintios y a muchas partes donde Dios le permitió predicar. Es algo que a Dios le desagrada. Si sabes que en la Biblia hay personas inmorales, eran los corintios. No hay nadie de Corintio aquí, ¿verdad? Entonces sí puedo hablar bien, ¿sí? Y eso es a lo que Dios les molestaba. ¿Y a usted no le molesta? En lo absoluto. Yo solamente te digo lo que le molesta a Dios, para que tú no estés enojado con un servidor, ¿sí? No haga concesiones. El que vive dentro del hogar tiene que vivir dentro del hogar. A mí me dijeron en México, cuando fui a ese congreso o a ese evento, y me dijeron, nunca saque el fuego de su casa, porque se va a incendiar. Yo dije, ¿estos vatos son bomberos o qué son? Porque yo no sabía, era un estúpido, ¿sí? Y cuando dijo, cuando usted saque su fuego de su casa y llegue el fuego a otro lugar, su casa se va a incendiar. Por haberlo sacado, sí, es como una chimenea, y lo saca afuera y se incendia, porque ese fuego no debe de estar más que dentro de su hogar. Dijo, eso no me agrada. Pues aunque no te agrade, así me lo dijeron, aunque no me agrade, porque yo lo expresé. Pero no era problema para mí las mujeres. Y entonces, ¿por qué me lo decían? Pues no sé por qué, ¿verdad? Agarraron parejo ese día, desde el más chiquito que me tenían a mí enfrente hasta el más grandote que estaba atrás, y dijeron parejo, sí, no ande ahí haciendo prácticas que a Dios no le agradan. Pero a veces, no, ni a veces. Y eso es algo que vamos a nosotros a guardar. El 18 les comparto, cumplo 39 años de casado, ¿sí? Y con la misma, no vaya a pensar que ando haciendo barbaridades, ¿verdad? Con la misma 39, no le gusta ella celebrar, se va a comer el pastel sola, pero no importa, ¿verdad? Le vamos a decir que nos dé una rebanadita. Vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Primero Dios, para poderle compartir, ¿sí? Guardar el fuego del hogar siempre es importante, ¿sí? No saque ni comparta en ningún lado, porque se lo estoy diciendo bíblicamente. Siguiente, ¿sí? Y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Él tenía una encomienda y una determinación. Jesús sabía lo que venía. Él no vino a perder el tiempo. 30 años fue su crecimiento y del 30 a los 33 fue su ministerio. ¿Está de acuerdo? Él no vino a ver si se podía. Vino porque él podía hacerlo, porque era el Hijo de Dios. Y eso vamos a encontrarlo en la vida. Siguiente, ¿qué más? Dice, después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. No dice que dejes la cruz, cárgala. Ay, esta cruz, dice Sergio, ¿verdad? Esta cruz que Dios me puso. Y le hace así, Sergio, usted no vea, no voltee para atrás, pero el que yo hablo en términos metafóricos. Y dice a veces que esa cruz pesa mucho. Más voltea así, a ver si es tu cruz el que está al lado. Eres mi cruz, dile. Sígueme, no, dile, no eres mi cruz. Pero a veces nos da gusto, ¿verdad? Entenderlo. Dijo, olvídese de sí mismo, cargue con la cruz y sígame. ¿Para qué está luchando? ¿Sí? Ellos solos entenderán en el camino. Nos da risa, pero es una gran verdad. Concluyo. ¿Qué dice el tema? Para no hacerlo largo. Una reflexión. Pablo no recuerda a Jesús, quien entró a Jerusalén, sabiendo lo que le espera, pero determinó su llamado. Jesús y Pablo prácticamente hacen lo mismo. Él sabía que el ir a Jerusalén le iba a costar. Y le iba a costar probablemente la vida. Pero él dijo, voy a cumplir lo que Dios dice. Y voy a hacer lo que Dios me llamó y determinó. Siguiente. ¿Qué más dice otra cosa? Dice conclusión. Le dice Pilatos a Jesús,
Así que eres rey. Y le dijo Pilato: ¿eres tú quien dice que soy rey? Y Jesús le responde: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Todo aquel que ama la verdad escucha su voz. Sí, había una persona que yo predicaba y decía ella: yo solamente oigo y no le entiendo nada. ¿En qué idioma habla? Digo: pues normal, en español. Pues yo no le entiendo nada. Había una sordera espiritual donde el diablo no la dejaba oír lo que quería que ella recibiera. Entonces podemos ver que el que oye la palabra de Dios realmente, ¿verdad?, está en la verdad. Conclusión siguiente. Dice, llamado. Dice Jesús: yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. ¿Verdad que nos pasa a veces? No queremos hacer caso. Y viene la situación y se vuelve a repetir. Y no queremos hacer caso. Y no queremos hacer caso. Y nos llama Dios una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Pero no queremos hacer caso. ¿Sí, cierto? ¿O es mentira? Y a veces te encuentras gente. ¿Sí? Y la gente a veces dice: ¿y por qué me manda tanta gente el Señor? Pues quién sabe, algo tiene el Señor con usted. En esta semana 3 personas han venido a mí y me han dicho que vuelva. ¿Y tú crees que sea algo? A lo mejor Dios me está hablando, ¿verdad? Con 3, yo a la primera, yo no necesito que venga 3 veces una gente para que me diga lo que debo de hacer. Dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Estábamos en un velorio, mi esposa y yo le compartí a una persona. Y de repente yo me acerco, estaban afuera de donde estaba la caja, el féretro con el cuerpo. Y salimos ahí donde es el velatorio de las Torres. ¿Alguien lo conoce? Aquí en Tampico. Y me acerco a una persona que estaban sentados. Y cuando me acerco era una pareja, un matrimonio. Ella se había ido de la iglesia porque estaba enojada. Y yo salgo y bastó con que Dios me pusiera en mi corazón y me dijo: dile que regrese y que perdone la ofensa que la hizo irse. Lloraba más la de afuera que los que estaban adentro con el féretro. ¿Por qué? Porque era una invitación a volver. Le digo: determine volver. Dios le ama. Y dice mi esposa: ya déjala, mira cómo la estás haciendo llorar. No, yo no la quiero hacer llorar. Yo quiero que ella determine que vuelva. Esas personas que te dañaron, esas personas que te ofendieron, perdónalas y regresa a la obra. Es que yo era líder en ese lugar. Era líder, pero te ofendiste. No tomaste tu cruz, ¿verdad? Y no lo seguiste. Tomaste una ofensa para tener un argumento para poderte ir. Y eso es algo muy práctico que sucede en la vida. Hay gente que me ha dicho: ya no quiero volver jamás. Esa gente es peor que los fariseos. Probablemente. Pero ¿qué puedes hacer? ¿Quedarte fuera del camino de Dios? ¿O tomar tu cruz y seguirlo? Hoy quiero que concluyamos en esto, ¿sí? Antes de que se acabe este tema. Dale una más. ¿Sí? Dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Escucha bien lo que viene. Haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. ¿Qué está hablando? Dice: haré que seas una persona coherente entre lo que piensas y cómo te conduces. Eso se llama determinación. Amén. Eso es determinación. Como piensas es una cosa, pero como te conduces es otra. Cuando ambas tengan sentido, entonces estarás caminando en una forma correcta delante de Dios. Yo cuando lo vi me quedé tan impactado, porque eso pasa. Nos topamos con personas que a veces piensan de una manera, pero no hay coherencia en su conducta. ¿Verdad que no? Es que lo que dice y lo que hace no coincide. Hágalo coincidir.
Eso se hace con determinación. ¿Está usted de acuerdo? Eso es determinación. Que nuestras palabras coincidan con nuestros hechos. ¿Sí? Si usted está aquí, si viene por primera vez, yo no sé, solo nos acompaña por primera vez, levánteme la mano, si es tan amable. Gracias por su vida. Gracias, señora. Sí. No sé si debo hacerlo o no, pero siempre me arriesgo, ¿verdad? Soy un hombre que voy más allá de los límites normales. Y si algo la trajo Dios es para que determine seguir. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñeme, venga, déjele la bolsa.